Bienvenidos al curso de los nuevos radares de la Halo de la serie 2000 y 3000. Muchos conoceréis la fama de Navico en los radares, pues como siempre decimos, intentamos ir mejorando y esta vez hemos pegado un salto bastante, no solo cuantitativo, sino cualitativo, y vamos a ver en qué consisten estos nuevos radares. ¿Vale? Vamos a presentar la nueva serie, los radares más potentes hasta la fecha, hechos por Navico, ¿vale? Como hemos dicho ya. Y aunque os pueda parecer familiar la imagen del radar que veis en pantalla, ¿vale? La nueva generación de radares Halo tiene ante todo una mayor potencia de transmisión, ¿vale? Con un nuevo y mejorado modo de pájaros plus, una mejora en la detección de blancos y la resolución para la separación de blancos y una nueva arquitectura del hardware para soportar las características avanzadas y una robustez y longevidad mejoradas. Tiene un alcance y una separación de blancos sobresaliente, como hemos comentado, una excelente detección de los blancos y una facilidad de operación y ajustes automáticos para sus modos de trabajo. Y no hay que olvidar las herramientas para ayudarnos a estar siempre alerta, como tenemos, por ejemplo, el Velocity Track. Las principales diferencias entre las dos series. Halo 3000, ¿vale? Tendrá 130 vatios de potencia con la tecnología de compresión de pulsos, ¿vale? Estará disponible en 4 y 6 pies para sus radiadores, sus antenas, y con un rango máximo de 96 millas náuticas. Tendrá los típicos modos de operación que todos conocemos, el personalizable por el usuario, puerto, mar abierto, modo meteo, modo pájaros y el nuevo modo pájaros plus. Y las funciones Velocity Track, ¿vale? Para seguir los blancos y saber si se mueven o no y si se acercan o se alejan. Y la opción del Zone Track, que ya hemos visto en otros cursos anteriores, que gracias a la cual podemos detectar blancos que entren dentro de la zona que nosotros designemos. En cambio, el Halo 2000 tendrá 50 vatios de potencia, estará disponible, así, en 3, 4 y 6 pies, ¿vale? Y tendrá un máximo alcance de 72 millas náuticas. Todo lo demás es lo mismo, excepto que este modelo no tendrá la función de pájaros plus. Aquí vemos un poco unas imágenes de cada uno de los modelos, ¿vale? Para que comparemos las diferencias en los tamaños de las antenas. ¿Vale? Y una de las novedades en cuanto al sistema, ¿vale? Es recordar que dentro del barco tendremos que instalar el nuevo RI 50, ¿vale? Es común para ambos modelos, el 2000 y el 3000, ¿vale? Y nos servirá tanto para barcos de 12 como de 24 voltios, ¿vale? Tiene las mismas dimensiones físicas que el anterior RI 12, ¿vale? Y su principal función es la de suministrar 50 voltios de corriente continua para la antena. Se ha mejorado respecto a RI12 las funciones que tienen los LEDs de indicación externos. Se ha añadido un LED para saber cuándo se ha fundido el fusible interno, ¿vale? Y dispone de la capacidad de poder suministrar un bajo voltaje con el radar apagado, suministrar un bajo voltaje a la antena para la posición de estibado que deseemos. En este caso ya no dispone de NMA 2000, ¿vale? Como modelo anterior. La señal de instrumentos la procesará el plotter y se la mandará por Ethernet al radar. Al nuevo radar y al aumento de potencia se ha añadido un nuevo cable. Como disponemos de mayor potencia por el nuevo motor mejorado que hemos puesto y por la mayor transmisión, sobre todo en la serie 3000,
hay que tener en cuenta que no se pueden reutilizar los cables de Halo antiguos que podamos tener instalado en caso de un retrofit o algo. La compatibilidad con los equipos actuales, como podéis ver, total con los equipos NOS actuales. En NSX hemos de tener en cuenta que de momento no tendrá las funciones del Zone Track, que serán implementadas en un software futuro. Y en radares R2009 y 3016 la función del Zone Track está excluida a no ser que se utilice un nuevo software que sacaremos. Un pequeño ejemplo de cómo instalaríamos en una red este sistema, ¿vale? Aquí en esta imagen hay que tener en cuenta que no representamos ninguna antena de GPS, a pesar de que la necesitaríamos, porque ya consideramos que en este caso las propias pantallas llevan su GPS interno y serían capaces de suministrar esa información. Las tripas de la antena, como podéis ver, son totalmente distintas, ¿vale? Esto es lo que tendríamos dentro de nuestras antiguas antenas y esto es lo que como tenemos las nuevas, ¿vale? El rediseño de la parte de radiofrecuencia con mayor potencia y de la parte mecánica para mejorar la gestión de las altas temperaturas y la robustez del producto nos facilita la instalación del pedestal y su ventilación y refrigeración y nos abre una oportunidad de en el futuro poder reparar los equipos en el campo, ¿vale? Y además de poder añadir nuevas funciones en función de las necesidades y cómo evolucione nuestra tecnología. Pero de todo esto hablaremos un poco más adelante. Como hemos dicho, aparte de más potencia, ¿qué hemos añadido? Pues con el nuevo hardware de la antena hemos dejado mucho espacio para las nuevas características en el futuro y tenemos un diseño mucho más robusto de los engranajes, que será el mismo para todos los tamaños de antena. Y también hemos mejorado la prevención de la entrada de agua y la resistencia a la corrosión y el sistema de estivar la antena. En la propia antena hemos cambiado el sistema de la ventilación, ¿vale? Para evitar problemas que pudieran derivar y mejorar la tolerancia a altas temperaturas y demás. Entonces, una de las principales ventajas de este tipo de radares es la facilidad que tienen para encontrar esas bandadas de pájaros que buscamos todos a la hora de pescar, ¿vale? Pero para eso hemos de explicar un poco cómo conseguimos este tipo de detección con menos potencia de lo que estaríamos acostumbrados, ¿vale? No es fácil comparar los radares tradicionales de magnetrón con los radares de compresión de pulsos, como Halo, ¿vale? Siempre estamos acostumbrados a hablar del peak power, ¿vale? De la potencia máxima de transmisión, ¿vale? Pero no es lo más adecuado en estos casos, ya que no se tienen en cuenta factores como la longitud del pulso, los ciclos, los barridos o la sensibilidad del receptor. Todo esto afectaría a la cantidad de energía radiada sobre el blanco y por lo tanto a la eficacia del radar. Por eso preferimos hablar de potencia promedio. En esta tabla vemos representado, ¿vale? La potencia promedio, ¿vale? Transmitida y el rendimiento implementado, los cuales están calculados con todos los factores que hemos mencionado. Hemos de tener en cuenta que una mejora de 3 decibelios, ¿vale? En esta potencia promedio supone una detección a un 25% más de distancia que la anterior, con lo cual si conseguimos poner 12 decibelios más, significa que tenemos el doble de detección que el rango anterior. Esperamos que el rendimiento de detección de Halo
¿vale? Sea líder en su clase, siendo comparable a los radares de 25 kilovatios y que Halo 2000 sea comparable con los de 10-12 kilovatios. Como bien hemos dicho, tenemos el modo Pájaros Plus, es exclusivo para Halo 3000, ¿vale? Es un nuevo y altamente modificado sistema de barrido. Solo se podrá usar en rango simple y el segundo rango será automáticamente puesto en espera, ¿vale? Tendrá un alcance de hasta 24 millas, ¿vale? Y se ha tenido que reducir en este modo el rango de resolución para poder detectar bandadas de pájaros a mayores distancias. Aquí unos ejemplos de pájaros detectados, ¿vale? Entre 4 y 6 millas y 7-8 millas con un radar Halo 3004, viendo que son pájaros relativamente pequeños, en pocas cantidades, ¿vale? Y aún así somos capaces de detectarlos. ¿Vale? Con Halo 3006, este ejemplo, ¿vale? Donde detectamos una pequeña bandada de pájaros, ¿vale? Aquí a esta distancia, a unos 2,5 millas, y pájaros dispersados por todo el área, ¿vale? Que además están siendo realzados en pantalla con la tecnología de Velocity Track. Vamos a dar algo más de detalles, ya que este pájaro Plus va a cambiar el juego de encontrar pájaros con radares de compresión de pulsos. Todos estos cambios en el modo de transmitir y reducir el rango y todo eso vienen porque necesitamos la mayor cantidad de energía en los blancos. Por lo que cuantas más veces transmitamos, mejor. Y debido al ángulo estrecho que tienen las antenas de pala abierta, tenemos que reducir la rotación de la antena para darle tiempo al radar a golpear a un mismo blanco múltiples veces. ¿Vale? Más transmisiones en el blanco también harán que Velocity Track funcione mejor con los blancos débiles como los pájaros. Este es uno de los motivos por los que el doble rango no sería eficiente y preferimos deshabilitarlo. Para poder detectar las bandadas de una forma óptima, la resolución de rango es inferior. ¿Vale? De esta forma podemos detectar pájaros próximos entre sí como si fueran un único pájaro y un blanco mayor. Por lo tanto, nos saldrán representados con más facilidad en pantalla. ¿Vale? Por lo mismo de siempre, cuantas más energía pongamos en un blanco, más probabilidades tenemos de verlo en pantalla. El modo Pájaros Plus tiene un 25% de mejora para pájaros sueltos y entre un 25 y 50% para bandadas. Como ya hemos comentado, tiene un sistema de transmisión personalizado para aumentar la cantidad de energía que ponemos en el blanco con cada barrido. Aquí lo mismo, ¿vale? Podemos ver las diferencias, ¿vale? Como del modo pájaros normal al modo pájaros plus, los blancos resaltados son mucho mayores y la detección de Velocity Track es mucho mejor. ¿Vale? Aquí otro ejemplo de Velocity Track, resaltándonos los blancos de esas bandadas de pájaros que detectamos. Vamos a mostraros una comparativa con radar de 25 kilovatios de Furuno, ¿vale? De banda X, que todos conoceréis y que gusta mucho en el mercado en comparación con nuestro Halo 3000, ¿vale? Este es el barco donde se hizo las pruebas, ¿vale? Donde podéis ver que a la antena de Furuno le hemos dado la ventaja de la mayor altura para que no se pueda decir que jugamos con ventaja para nosotros, ¿vale? Aquí tenemos nuestra antena radar Halo 3006 y un Halo 24 para poder controlar y comparar y un barco de apoyo, ¿vale? De validación que lo llamamos con un Halo 3004. ¿Vale? Podéis comparar los mismos
bandadas de pájaros a entre 4 y 8 millas de distancia, cómo se verían en la pantalla Full 1 con 25 kilovatios, ¿vale? Y cómo se verían en nuestro Halo 3006 con solo 130 vatios, ¿vale? En ambos casos tenemos un sector en blanco en dirección hacia el radar opuesto para no interferirnos ni molestarnos en las transmisiones. ¿Vale? También a resaltar que gracias a los radares de compresión de pulsos tenemos disponible la señal Doppler para procesarla y ayudarnos a resaltar estos blancos que se mueven, ¿vale? Y poder ver más fácilmente las bandadas de pájaros. Pero no todo es solo buscar pájaros, ¿vale? Los radares tienen otras muchas funciones que vamos a ver a continuación. Lo primero es seguridad y estar atentos y que no se nos escape nada y poder verlo todo, ¿vale? Por eso consideramos que con nuestro sistema de detección y resolución que es líder en la industria tendremos muchísimas ventajas, ¿vale? Luego la opción del Zone Track, ¿vale? Que sería esta zona que hemos seleccionado aquí en este caso, donde cualquier cosa que entre dentro de esa zona nos saltará una alerta. La opción de utilizar el Velocity Track, ¿vale? Para resaltarnos los blancos que se mueven y si se acercan o se alejan. Y la opción de que los blancos peligrosos nos hagan saltar una alarma, como vemos aquí en pantalla y en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Cualquier blanco que se considere peligroso nos va a activar una alarma en pantalla, ¿vale? Y ahí el cliente será capaz de ignorarla, deshabilitarla o verla en detalle. Otra de las funciones de estos radares o de sus características principales es la facilidad de uso, ¿vale? El simple hecho de llevar ya los modos preconfigurados de puerto, mar abierto, meteo, pájaros y pájaros plus en el modelo 3000, cada uno de estos modos cambia entre 15 y 20 ajustes de cada radar, ¿vale? Entonces, el cambio rápido de uno a otro no se puede conseguir a nivel usuario si no es gracias a estos modos. Luego la opción de tener los blancos de MARPA, ¿vale? Para seguir los blancos que vaya adquiriendo el radar. La nueva simbología de blancos, ¿vale? En las que si un blanco de MARPA está a la vez asociado con ICE, nos lo representará como un solo blanco con un símbolo distinto para que sepamos que ese blanco no es solo un blanco de MARPA o un blanco de ICE, sino que es uno que coincide los dos, con lo cual seguro que ahí hay algo. ¿Vale? Más luego la opción de los trails sintéticos, de los targets, ¿vale? Para que podamos ver la evolución que han hecho durante el último periodo. Además de todo esto, tenemos el modo meteo, ¿vale? Atentos porque aquí estamos hablando de un rango de 64 millas, ¿vale? Y ya estamos detectando estas nubes, ¿vale? Con lo cual nos da mucho tiempo de reacción, ¿vale? Para que no nos pille por sorpresa. Y aquí en este caso vemos que la tormenta no solo está ya a menor distancia, sino que además se nos está acercando. Por eso nos lo representa Velocity Track en amarillo, con lo cual supone que debemos empezar a pensar qué hacer para evitar esa tormenta si queremos evitarlo, claro está. Y aquí un ejemplo con la pantalla NSX en la que, por ejemplo, estamos viendo una acumulación de nubes a 94 millas de distancia, ¿vale? Una distancia ya más que suficiente para poder prever la maniobra de evasión si hace falta. En el modo puerto le damos preferencia al rango de adquisición de blancos y a su resolución y para tener una mejor separación de los blancos, ¿vale? Entonces,
podemos ver como, por ejemplo, nos ha detectado un barco acercándose hacia nosotros, ¿vale? Y ya nos lo resaltará en pantalla, mientras que todo lo demás son blancos estacionarios de los que no deberíamos preocuparnos. ¿Vale? Otro ejemplo del modo puerto con la gran resolución y separación de blancos. ¿Vale? Teniendo en cuenta que estamos hablando de solo un rango de 2 millas, en otros muchos radares no veríamos apenas diferencia en algunos de estos blancos. ¿Vale? Como siempre usamos todos nuestros ajustes de radares y lo usamos en modo automático, ¿vale? Para no engañar a nadie, ¿vale? Y podemos ver cómo estamos adquiriendo aquí los trails sintéticos de estos dos blancos, el recorrido que han ido haciendo. Como aquí tenemos ya mezclados los blancos de ICE con los blancos de MARPA, con lo cual todo esto nos ayuda a estar alerta y aumentar la seguridad a bordo. ¿Vale? En este caso vemos como este blanco lo considera peligroso y ya nos lo resalta totalmente en amarillo, ¿vale? Para que no pueda haber problemas en ningún caso. Y aquí en el modo offshore, rango de 36 millas, todo en automático, como hemos dicho, ¿vale? Se limpia la pantalla para que no nos moleste, ¿vale? Y de esa forma el rendimiento en alta mar se mejora muchísimo. Vamos a ver, ya que la gran mayoría habéis dicho que nunca habéis instalado un radar Halo, vamos a ver la facilidad que supone instalar uno de estos radares, si ese era el motivo por el que no os habéis decidido a instalarlos. ¿Vale? Como hemos dicho, una antena de GPS, un compás, un plotter, el RI50 y la antena unida con su cable específico, en caso de ser el R3000, ¿vale? Y veremos cómo el rumbo es convertido de NMA 2000 a Ethernet por la pantalla y cómo estos 12-24 voltios con los que alimentamos el RI50 se convierten a 50 voltios para la antena. ¿Vale? De esta forma será como arriba en la antena se procese toda la señal y se nos devuelva a los plotters. Una cosa a tener en cuenta siempre es la separación vertical entre antenas, ¿vale? Siempre debemos respetar 2 metros de separación vertical, una antena por arriba, otra por abajo, 2 metros separadas para que no se interfieran en sus transmisiones y demás, ¿vale? Luego, a la hora de instalarla, también hemos de intentar tener una vista clara alrededor del radar completa de 360 grados, ¿vale? Teniendo en cuenta que en caso de ser una planeadora, ¿vale? Se va a usar la mayor parte del tiempo con la proa levantada, con lo cual intentaremos instalarles unas cuñas que se venden por terceros, ¿vale? Fabricantes de soportes y demás, ¿vale? Para darle una pequeña inclinación hacia proa al radar y de esa forma que cuando estemos navegando poder ver hacia a todos los lados sin problemas. Aquí podéis ver la altura necesaria, ¿vale? En función de la distancia hasta el final de este toldillo, por ejemplo, ¿vale? Para salvar 3 metros de altura necesitaríamos unos 276 milímetros, ¿vale? De altura sobre ese toldillo, ¿vale? Tened en cuenta que esta distancia A no es siempre la misma desde el radar hasta proa. En este caso, por ejemplo, buscaríamos esta diagonal. Aquí en este caso, si nos interesara más la proa, buscaríamos esta. Si nos interesara toda, buscaríamos esta otra. O en este caso, al estar justo en el centro, ya buscaríamos la diagonal máxima, como sería este caso. ¿Vale? Tened en cuenta que tenemos 4 zonas de transmisión, ¿vale? 2 en los extremos y 2 en el centro, con lo cual si queremos
el rendimiento perfecto, tendremos que buscar este tipo de instalación. Si nos vale un rendimiento un poco mejor, siempre hay que hacer llegar a acuerdos con el barco, porque no todos los barcos puedes montarlo todo como te gustaría, ¿vale? Siempre intentemos nunca afectar a la central, que es donde está la mayor parte de la energía de transmisión. A la hora de levantarla, con el pack se os suministra, viene incluido en el pack, una cincha para levantarla hasta el sitio, ¿vale? Levantaremos de la parte del pedestal que va unida al motor y nunca, nunca, nunca levantaremos de la propia antena, ¿vale? A la hora de montarlo, se suministra con 2 juegos de tornillos. Unos de 35 milímetros de longitud y otros de 50 milímetros de longitud, en función de si tenemos un grosor de hasta 13 milímetros sobre el que atornillarlo o de hasta 25 milímetros, ¿vale? Se suministra también un bote de Tefgel, ¿vale? Que se deberá utilizar siempre aplicándole una capa para evitar las corrosiones galvánicas y demás, ¿vale? Y recordad utilizar siempre las arandelas de plástico que vienen incluidas para aislar de las partes metálicas del barco. A la hora de conectarla, y al igual que los antiguos modelos, lleva su conector por la parte trasera, ¿vale? Pero en caso de que no sea más cómodo por paso de cables, por construcción del mástil o por, como en este caso, un pedestal, ¿vale? Podemos soltar esta tuerca que viene por aquí detrás, ¿vale? Redireccionar el cable a un soporte interno que lleva, volverlo a fijar con la tuerca que hemos quitado y ya por la parte inferior del radar podríamos conectarlo sin dejar que se vea ningún cable para instalaciones más limpias. Luego, a la hora de montar la antena, recordemos quitar el tapón de plástico protector que lleva el propio pedestal y una pegatina de protección que lleva la antena, todo esto para proteger la guía de ondas interna que lleva tanto el pedestal como la antena, ¿vale? Y recordemos que nunca se debe operar un radar sin la antena conectada, ¿vale? A la hora de instalar la antena físicamente en el pedestal, comprobaremos que esté la junta de sellado en la parte de la antena alrededor de la guía de ondas y también usaremos el Tefgel para proteger los tornillos de la antena para que no se corrosionen y poder desmontarlo cuando necesitemos. Recordad utilizar la arandela Wilbur y el tornillo ciego, la tuerca ciega que lleva, y aplicarle el par de apriete correspondiente. En este caso, para estos radares son 15 newtons por metro o 11 libras por pie. Y otra cosa muy importante es el RI50. Como hemos dicho, la potencia de estos radares en cuanto a consumo eléctrico ha aumentado, lo cual hace que sea muy importante que esta unidad RI50 esté correctamente ventilada. Jamás deberá estar trabajando en zonas con una temperatura superior a los 55 grados centígrados y lo montaremos verticalmente, lo cual ayuda a la circulación de aire por la parte trasera, que ya tiene unas rejillas de ventilación, bueno, unas ranuras de ventilación para ayudar a enfriar todo el bloque. ¿Vale? El equipo es tan sencillo como conectarle literalmente 4 cosas. La alimentación de entrada, ¿vale? La salida de Ethernet hacia la red del barco o directamente al display, la salida hacia el radar y el cable de toma de masas. ¿Vale? Recordad que no hay NMA 2000 en este procesador para nada, que es el plotter el encargado de enviar esta señal de rumbo al radar a través de Ethernet. A tener en cuenta también
¿vale? Disponemos aquí, por ejemplo, podéis ver una tabla con la distancia que tendremos desde el panel de térmicos o desde la batería a nuestro RI 50 y en función del voltaje utilizado, el grosor de cable que deberemos utilizar, ¿vale? Aquí tenemos el selector para si queremos utilizar sistemas mixtos de 12-24 o solo 24 voltios. Y si queremos que la antena esté tal como reciba voltaje, se encienda ya todo el sistema, pondremos este interruptor en siempre on, ¿vale? Pero como veremos en la siguiente imagen, tenemos la opción de que sea controlada el encendido de la antena, como siempre, con uno de nuestros plotters al encenderse, ¿vale? En tal caso utilizaremos el cable amarillo del plotter, lo conectaremos aquí en este conector donde pone remote y de esa forma nos aseguraremos que solo encienda el radar cuando a nosotros nos interese. También hemos mejorado la capacidad de estivar la antena en caso de que no la estemos utilizando y queramos estivarla para que no vaya dando vueltas locamente, ¿vale? Con esta opción de park, ¿vale? Que hay con el radar encendido, si la ponemos en modo park, podremos aguantar hasta vientos relativos de 70 nudos y con el radar apagado seguiremos suministrando una microcorriente de 100 picoamperios, ¿vale? Que nos dará un estimado de la antena hasta 25 nudos relativos. Como hemos dicho, es recomendable el uso de tanto de antena de GPS como de compás de alta velocidad, 10 hercios o mejor, ¿vale? Con una simple antena como la GS25 de Simrad, que es GPS con un compás interno, ¿vale? Ya podremos hacer radar overlay, ¿vale? Pero no podremos hacer funciones de velocity track y zone track, ¿vale? Porque no tiene 10 hercios de velocidad de rumbo, ¿vale? Entonces, si queremos las funciones completas, recordemos utilizar como mínimo un compás a 10 hercios. Hemos conservado, en caso de retrofit, por ejemplo, hemos conservado los mismos agujeros para atornillar la antena, ¿vale? Lo cual va a facilitar el cambio de una antena por otra, ¿vale? Lo mismo para la caja del radar interface, el cambio de una RI 12 por una RI 50 será desatornillar una y atornillar la otra, no habrá que hacer agujeros nuevos en el panel donde lo tengáis atornillado, ¿vale? Pero recordad, si hacéis un retrofit de Halo 3, 4 o 6 a Halo 3000, hemos de cambiar el cable que une ese RI 50 con ese radar Halo 3000. En caso de que sea un Halo 2000, podemos reutilizarlo, pero siempre recomendaremos mucho que reviséis todos los conectores y los cablecitos para que no estén sulfatados o dañados o lo que sea. Vamos a ver un poco cómo configurarlos, ¿vale? Ya conoceréis muchos los procesos de configuración de nuestros plotters con el sistema NOS, ¿vale? Como veis, aquí tenéis gran variedad de ajustes, ¿vale? Y podemos ir uno a uno haciendo como, por ejemplo, el alineamiento de la proa, ¿vale? Aquí podríamos hacer la separación de los lóbulos laterales, ¿vale? Si no sabéis muy bien lo que estáis tocando, mejor dejadlo en automático, funciona muy bien, ¿vale? Siempre podemos liarla mucho, ¿vale? El ajuste de los sectores que no queremos, en los que no queremos que transmita, hasta 4 sectores podemos configurar, ¿vale? Ya sea por interferencia con otro radar, porque tiene un mástil que lo obstruye y no queremos que nos ensucie la pantalla, o porque hay una antena de otra cosa a la que no queremos afectar con nuestra transmisión.
En NSX los menús son mucho más amigables y te va guiando realmente paso a paso cómo hacerlo. Vamos a ver un vídeo de nuestro compañero Jorge en Alicante, que cómo hace estos ajustes, va por todos los menús en una NSX con Halo 3006. ¿Vale? Aquí vemos cómo selecciona las pruebas de puerto, el radar setup, ¿vale? Selecciona qué radar para cambiarle el nombre, por ejemplo. Le daríamos a siguiente, ¿vale? Aquí seleccionaríamos el tamaño de la pala, el de la antena, como llamamos en muchas ocasiones. El ángulo al que, como hemos comentado, queremos que se estive cuando no la usamos. La altura, recordad que esto es muy importante, siempre configurar la altura correcta a la que está instalada la antena. Esto sería la luz azul característica que tienen los radares Halo, el nivel de brillo que queremos, y ya habríamos terminado los ajustes de puerto. Ahora iríamos a los de las pruebas de mar y aquí veréis que sobre todo se nos va a explicar en cada uno de los ajustes qué tiene que hacer el usuario para que entienda qué es lo que está ajustando. ¿Vale? ¿Vale? Aquí sería para añadir sectores en los que no queremos que transmita la antena, el sector blanking. Aquí haríamos la alineación de la proa, le pondríamos un offset en grados, ¿vale? Y podríamos ver en la imagen que realmente estemos bien alineados. Y la supresión de los lóbulos laterales, ¿vale? Lo mismo, si no sabéis lo que estáis haciendo, no lo toquéis, en modo auto funciona muy bien. ¿Vale? Y con esto ya habríamos terminado los ajustes de nuestra antena Halo. Vamos a ver un poco de diagnósticos y fallos, ¿vale? Posibles fallos, ¿vale? Aquí veis lo que haría cada uno de los LEDs, ¿vale? El de alimentación para estar en estado normal estará siempre fijo verde. El de fallos, cuando si todo funciona, estará en off. El de estado estará siempre en verde, fijo. Y el de Cernet, para demostrar que está comunicando, estará parpadeando. Cualquier otra estado del LED significa que hay un fallo y vos tendréis que ir al manual de instalación para ver qué significa. ¿Vale? Por ejemplo, el fallo en azul significa que hay una sobrecorriente, perdón, un sobrevoltaje, en morado una sobrecorriente, un sobreconsumo, en rojo una temperatura excesiva y en rojo parpadeando es que el voltaje es demasiado alto, ¿vale? Superior a 36 voltios, ¿vale? Como hemos comentado antes, tenemos un LED interno, ¿vale? Hay un fusible que no se puede reemplazar, pero hay un fusible interno para proteger la antena. En caso de que ese fusible salte, ¿vale? Se nos encenderá un LED interno para que podamos fácilmente saber que esa R50 ha fallado y hay que cambiarla por completo, ¿vale? Recordad que a la hora de pasar estos cables, el conector RJ45 es un conector tirando a frágil, ¿vale? Y puede ser incluso incómodo de pasar. En cualquiera de los casos, podéis cortarlo y luego rehacerlo. Aquí tenéis una explicación, ¿vale? Es la conexión normal de RJ45, que casi todos conoceréis, ¿vale? De que el pin 1 empezará por blanco-naranja y el pin 8 acabará en marrón, ¿vale? Y esta sería la correspondencia primero del pedestal y esta de los cables, en caso que tengáis que hacer alguna prueba o lo que sea. ¿Vale? Los códigos de error, aquí veis unos ejemplos,
¿vale? Se nos representarán en pantalla con estos mensajes, pero desde la pantalla de radar status podremos ver si alguna de las funciones que esperamos que funcionen no está disponible o no, y posiblemente el por qué. Igual porque le falta rumbo, pues no te va a poder usar las funciones de Velocity Track o no te va a poder hacer las funciones de Radar Overlay. Y como siempre, ya hemos visto lo fácil que es configurarla, con lo cual, ante la duda de cosas raras que le estén pasando al cliente, siempre podemos hacer un reset y empezar desde cero, ¿vale? Esto sería desde la pantalla de Radar Installation en NOS, mientras que en los nuevos NSX tendríamos que ir a lo que antes conocíamos como lista de dispositivos, ¿vale? Ahora saldrá como devices y tendremos la opción de hacerle un reset a ese dispositivo en concreto. En cuanto a los kits que se venderán con sus part numbers, ¿vale? Un poco para ir terminando. Aquí veis los packs con de Halo 2000, 3000, ¿vale? Con y sin la antena. Recordad que si ya tenéis una antena de un Halo previo en buen estado, se puede reutilizar, aunque recomendamos utilizar la suya propia, pero bueno, siempre se puede utilizar sin problemas, ¿vale? Los part numbers individuales de cada uno de sus componentes, ¿vale? Y qué vendría en cada una de las cajas, ¿vale? En el pack os vendrá todo esto, en la caja del RI50 se os incluirán los conectores tipo Phoenix, el para la antena de radar, el conversor de RJ45 a cable network, que es el que utilizamos nosotros, y un latillo de network para poder conectarlo al plotter. Y con el pedestal, recordad que nos vendrá el pedestal, el cable de la antena de radar, de la longitud que hayamos escogido, ¿vale? La cincha para poder levantarlo hasta su posición de montaje, el tapón para en caso de que redireccionemos el cable de conexión de la antena de la parte trasera a la parte inferior, poder taparlo y que no se nos acumule agua. El plano para el mounting template y las instrucciones, ¿vale? El mounting template para poder hacer los agujeros en el mástil que necesitemos, el bote de Tefgel para ponérselo a los tornillos y los dos juegos de tornillos en función y con sus arandelas en función del grosor de la base donde la atornillemos. Aquí vemos a qué sectores lo tenemos orientado. Como siempre, se podrá utilizar en todos los sectores que quieran, pero este es el target al que hemos dirigido nuestro radar y por eso tiene las funciones que tiene y no tiene funciones que no tiene, ¿vale? Entonces, esto será para tener en cuenta, ¿vale? Que cuando nos digan que por qué no hay una antena de 2 pies, pues porque no se, no, el mínimo son 3 pies porque va a estos sectores. Vamos a hacer ya para acabar por completo las preguntas habituales, ¿vale? ¿Qué modelos son los que tendrían el modo Pájaro Plus? Recordad que son solo los Halo 3000. Si hacemos un retrofit de un Halo 4, ¿puedo reutilizar el cable del escáner? Sí, pero solo para Halo 2000 y después de haber comprobado las condiciones en las que se encuentran los conectores y el cable. ¿Vale? Nombra dos de las situaciones de advertencia que tiene este radar Halo, ¿vale? Con lo cual tendremos estas 4, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a estar alerta y no tener percances. El Velocity Track con su tecnología Doppler, el Automatic Tracking combinado con el Zone Track, la detección de blancos peligrosos y la representación de los trails sintéticos. Cuando pensamos en el rendimiento de la detección de Halo 3000, es equivalente a radares
de magnetrón de qué potencia, en este caso a 25 kilovatios, ¿vale? Las limitaciones asociadas usando el nuevo Pájaros Plus, bueno, hay limitaciones asociadas al modo Pájaros Plus en Halo 3000. Recordad que sí, que nos cambiaríamos de dual range a un rango simple, único, ¿vale? Y su máximo alcance sería de 24 millas náuticas, ¿vale? Y aunque no es el market al que creo que estáis orientados, si sería compatible con nuestra SDK, que es el Software Development Kit, ¿vale? Para quien quiera hacerse su programa de ordenador compatible, ¿vale? Actualmente no será compatible, pero pretendemos darle soporte en 2023. Y para finalizar, las especificaciones técnicas, que las vamos a pasar un poco rápido, podréis verlas en los manuales de instalación, ¿vale? Los voltajes a los que trabajan, las potencias, el ancho del haz, los pesos, la longitud de los pulsos, los vatios de transmisión, ¿vale? Dimensiones externas por si necesitáis medir que libréis con alguna antena o mástil cercanos, las dimensiones del RI-50 para saber si tendréis sitio para montarlo dentro del barco. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos.